Tengo una pequeña duda. ¿Sí? En el gráfico de potencial, ¿Sí? vemos que puede el potencial ser negativo. ¿En el gráfico cuál potencial? ¿De la energía? ¿O de...? ¿Sí? Energía o potencial. ¿Sí? Algo defensivo. Entonces, ¿qué pasa cuando el potencial es negativo? Y, o sea, colocamos como la barrera de energía que rinde ¿Sí? negativa. O sea, lo estás diciendo... ¿La energía puede ser positiva? Sí. O sea, no sé cuál problema estás pensando, pero tu pregunta estás pensando es de un potencial cualquiera, así, por ejemplo, el caso de la gravitación, es así. ¿Estás de acuerdo? Y esto es Q efectivo, y tu pregunta es obviamente, aquí hace carga negativa. Entonces, todas las órbitas que tienen energía negativa mayor que la mínima están en. Sí. ¿Cuál es tu pregunta ahora? ¿Qué problema tiene esa trayectoria? O sea, es que habíamos dicho que la energía podría ser positiva solamente, entonces... No, en este caso la gravitacional es así, pero en el caso, por ejemplo, de osciladores no es así, puede ser distinto. ¿Okay? Va a depender de problema a problema. Pero entonces la energía puede tomar cualquier... ¿Sí? O sea, no, en este caso no tiene sentido, de aquí para acá es una zona prohibida. Está prohibida porque simplemente no tienes energía, cualquier condición inicial siempre tiene mayor energía que eso. ¿Sí? Pero la energía puede ser negativa. Sí, no es que exista una regla general, va a depender del problema en cuestión. ¿Okay? Entonces, no sé si hay otra duda más antes de comenzar. ¿Sí? ¿Le colocó mayor a 0? Aquí le coloqué menor que 0, 0 está acá. No, había un Mayor que M. Está acá abajo. ¿Okay? Entonces, toda esta zona entonces está prohibida, no tienen acceso a esta región físicamente. ¿Okay? Así que todo eso no se permite. No sé si hay alguna otra duda antes de empezar, o comentar o cualquier cosa. ¿Estamos bien? Entonces, como les dije, y voy a tratar de escribir también acá un curso, entonces esta semana tenemos entonces ejercicio voluntario para que puedan estudiar. Como les dije que voy a tratar de anticipar la materia antes del ejercicio, o sea, pueden estudiar. Lo voy a tratar de hacer los viernes, para que al menos tenga una semana. O sea, no lo alcancé a hacer, pero entonces voy a tratar de hacer algo de gravitación, o en realidad fuerzas centrales, algo que tenga que ver con fuerzas centrales. ¿Ok? Y esta vez simplemente creo que es un cuadro. Acá es un poco más complejo, pero hacer fuerzas centrales. Les recomiendo que siempre, si quieren calibrar la dificultad y años viendo, también vean los ejercicios previos que subí la primera clase, por si acaso. ¿Okay? También pienso, lo voy a explicar con los auxiliares, buscar quizás un horario que puedan hacerles consulta. Eso quizás es una buena idea, quizás sea un horario virtual, no quizás físico, sea más fácil, o físico, si es que prefieren físico, no sé cuál sea la mejor opción, podemos explorar las dos formas y descubrir lo que es mejor. Personalmente uno es mejor presencial, pero a veces quizás algo virtual, alguien le puede sacar una duda, está en cualquier lugar del planeta y puede preguntar, y eso puede ser útil también. ¿Ok? Pero eso lo vemos, les aviso prontamente una disputa con los auxiliares, encontramos algún problema. Ok, entonces, ¿qué estábamos discutiendo? Estábamos discutiendo este problema del péndulo, vamos a ir discutiendo, o sea, el péndulo, el resorte. Vamos a ir discutiendo con calma. Entonces, teníamos este resorte, y lo que estábamos a hacer era que lo soltábamos. Ya habíamos descubierto la ley de Hooke, que nos mostraba que había oscilaciones amortiguadas, que fue esto que está acá. ¿Okay? Pero no lo alcanzamos a resolver, resolvimos primero el resorte sin disipación y nos daba que era un movimiento permanente. ¿Okay? Y entonces vamos a tratar ahora de colocar el aire, que fue lo último que les mostré, que es la fuerza de roce húmedo. ¿Okay? Entonces, habíamos visto, si quieren, solo tomamos este ejemplo, que es muy interesante para nuestro usted. Tenemos entonces este resorte, le colocamos un peso, y vemos que si teníamos un sistema de coordenadas acá, y usamos la ley de Hooke, que nos enseñaba cómo entonces se escribía, vimos que esto era simplemente lo podemos calcular con objeto masa m, y vimos que era m por i 2 puntos igual a menos k por i. También vimos el efecto de tener el peso, que lo único que hacía era simplemente redefinir un nuevo largo natural, que era algo así como lo llamé un largo efectivo, una parte que venía de acá, de manera que un término ahí, debería haber sido la forma i menos L0 menos
MG. Eso resolvimos y moraleja, que fue lo que aprendimos, interesante, aprendimos que las soluciones en el tiempo en realidad las soluciones de tipo armónicas así, que si la describíamos era de una forma muy simple, en la forma I igual a una condición inicial que tenía que ver con la energía, en realidad por eso lo descubrí al integrar las ecuaciones de movimiento a la Newton. Espero sigan aprendiendo eso, es decir, tomando integrales, aprendimos que hay una constante que determina la energía finalmente. Si no me equivoco, está ahí por K, y aquí había seno de raíz, esta parte de frecuencia obvia, que con el análisis dimensional, nos da eso, por T menos P0. Esa es la solución general. Así que lo primero que aprendemos es que si alguien me pregunta, obviamente cuando aprendieron trigonometría, lo primero que aprendieron fue el resolver triángulo, pero en realidad el movimiento, un simple resorte, es una función armónica. ¿Okay? Eso que hace algo así es una función armónica. ¿Okay? Obviamente aquí hay disipación, y la disipación la vamos a tomar en cuenta inmediatamente. Lo primero que aprendimos fue eso que estaba ahí, lo hicimos de dos formas, una como ANSA, es decir, que les dije que qué cosa derivaba dos veces, nos daba algo así. Eso por supuesto sí le falta el largo natural, ¿eh? Ojo, que eso era la coordenada Z con respecto a la posición, hay que sumarle el largo natural. Es decir, que esto hay que sumarle el 0, si lo defino acá, y también había que corregir el peso, que me daba una constante. ¿Okay? La constante me parecía era que la metía acá adentro, así que me quedaba algo así como con el peso, está definido hacia abajo, hacia abajo, entonces con el peso me quedaba que era el 0, y hasta entonces para que me salga un K me quedaba más de mi cada por ¿okay? Esa es la constante si te la mides acá arriba. Si la mides desde el largo ese efectivo que estoy acá, ya es función de trigonométrica más que eso que está ahí. ¿Estamos bien? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Todos más o menos entendieron la lógica hasta ahí? Entonces vamos a ir haciendo este problema más complejo, más realista. ¿Cómo hacerlo más realista? Lo que hicimos fue para hacerlo más realista, simplemente incluir en él el efecto de la disipación. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos fue que colocamos y aprendimos que esto en realidad, si yo espero mucho tiempo, pero un buen rato se detiene. Y uno se pregunta por qué se va a detener. Esto solo se detiene debido al efecto del aire, la disipación. Entonces, lo que hicimos fue modelar el roce húmedo. Modelar, y hoy día lo voy a modelar aún más, modelar el roce húmedo. Entonces, el roce húmedo. Y usamos lo que llamamos el arrastre de Stokes. Arrastre de Stokes, así fue, arrastre de Stokes. Stokes más bien lo calculó pensando cuando tenemos un río, y empuja, piensa en un bote o cualquier objeto. ¿Okay? Es la misma fuerza, pero esta vez lo empuja. Por eso viene el nombre de arrastre de Stokes. Y lo que descubrimos fue que un objeto, esencialmente cualquiera, cuando se mueve dentro de un fluido, es decir, si yo coloco un fluido, puede ser el aire, o líquido, a bajas velocidades, digo esta vez bajas velocidades, porque hoy día les voy a mostrar el impacto que tiene usar altas velocidades, va a cambiar esta fuerza. Pero a bajas velocidades lo que descubrimos es que si estos objetos se mueven con velocidad V hacia allá, aparece una fuerza, que me llamé fuerza de roce húmedo, y este roce húmedo les dije que era igual esencialmente a grosso modo, es igual a menos coeficiente de amortiguamiento por la velocidad. ¿Okay? Obviamente ese coeficiente de amortiguamiento tiene un sentido físico, les dije que tiene que ver con una longitud característica de un radio, que tiene que ver con la sección del scattering, mientras más grande el objeto, mayor es eso, y eso es lo que sufren, por ejemplo, cuando andan en un auto, una moto o algo y se puedan sacar los brazos, van a descubrir con centraires, si uno abre o cierra el cuerpo, tiene más coeficiente de fricción o aumenta ese coeficiente de amortiguamiento. Y además tiene que ver con una constante que no hablé mucho, pero solo por cultura general llamé la viscosidad del fluido. ¿Okay? No es lo mismo, por ejemplo, mover las manos así en el aire, si lo tratan de hacer en el agua, si tiran un piquero, van a ver que la fuerza de fricción es muy distinta. Por eso uno se puede tirar un piquero de varios metros y no tiene miedo, y si tiran un piquero en el aire, les aseguro que es muy distinta la resistencia. Eso tiene que ver con la viscosidad. ¿Okay? Este coeficiente tiene que ver con una propiedad interesante, que cómo el fluido responde a perturbar. Y lo que hicimos fue resolver el problema de un paracaídas, resolvimos, está todo bien, y mostramos que era una velocidad asintótica. Pero el problema que me interesa es el problema de entender esto, cómo funciona esto que está acá. Si lo suelto esto,
Porque eso es para tener un mayor peso, pero no lo colgamos. Fíjense que eso me da, eso está ahí, si aumento el peso, simplemente aumentar el m, hace que entonces, como esta, en este caso, la gravedad, fíjense que el largo natural crece, pero la frecuencia tiene que ser la misma. No depende de, perdón, la frecuencia cambia, porque la frecuencia va como raíz de k partido por m. Aumenta un poco el peso y cambia la frecuencia de oscilación. ¿Okay? Pero lo que quiero explicar es lo que estamos viendo ahora, cómo funciona exactamente esto. Entonces lo queremos hacer un resorte real. Un resorte lo más real que podamos, un resorte real. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente tomamos, y hasta ahí creo que llegamos, buscamos un resorte, y esta vez tomamos en cuenta que hay un fluido, que hay aire, que hay algo en torno a este objeto que está acá. Entonces, acá. Entonces, hace que, primero por simplicidad, coloquemos el tiro en torno al largo efectivo, para no escribir tantas cosas. Y esa distancia, la que acá, la llamamos, si quieren, al tiro colocamos un nombre astuto, la llamamos Z. ¿Ok? Z, entonces Z, da cuenta del desplazamiento con respecto al largo efectivo. Y entonces Z va a ser una ecuación simplemente va a ser Z punto igual a ley de Hooke, se hace 0 cuando Z es 0, así que eso es menos K constante Hooke por Z. Por otro lado hay aire, y entonces hay que sumarle, en este caso, menos un constante amortiguamiento, en este caso gamma, y la multiplicamos por Z por la velocidad. ¿Ok? Es esta la ecuación que quiero resolver ahora. Entonces, sigue siendo una ecuación lineal y exactamente físicamente escribe esto. Entonces, ¿cómo resolver esto? Hay muchas formas de resolverlo, pero les voy a enseñar una que a mí personalmente me parece muy útil, muy compacta, y en mi opinión la forma más sistemática de resolver este tipo de problemas. ¿Okay? ¿Cuál va a ser? Voy a hacer algo que se llama complejizar. No sé si conocen eso. Complejizar. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿No? Lo que voy a hacer simplemente es que voy a resolverlo en el plano complejo y no en el plano real. La razón de eso es que es mucho más fácil resolver el plano complejo que en el plano real. Mucho más cómodo para calcular. Entonces, ¿qué significa? Primero lo complejizo, lo resuelvo y se me cuenta que es mucho más fácil resolver las cosas en ese plano complejo. Entonces, ¿cómo se complejiza algo? Bueno, se complejiza muy fácil. Lo que hay que hacer es que simplemente, entonces, duplicamos la ecuación de movimiento y tengo dos lápices. Perfecto. No sé por qué no coloca el negro acá, pero vamos a hacer. Entonces, método de solución, complejizar. ¿Cuál es la idea? Es lo siguiente, voy a escribir la ecuación dos veces. Fíjense si defino m, z2 punto, menos kz, menos lambda z punto. Y ahora lo que hago es lo que llamamos un clon. Un clon simplemente es, escribo otra vez la ecuación. No tiene nada de malo. Escribo dos veces la ecuación, hasta ahí está todo igual. Y esto lo llamamos, si quieren, clon. ¿Okay? Simplemente clono la ecuación. Escribo dos veces la misma ecuación. No están acopladas, no tiene nada interesante. Pero si defino lo siguiente, aquí viene la parte interesante. Si defino A igual a Z más IX, ahí defino un número complejo donde mi variable es la parte real de Z. ¿Ok? Y además lo que hago, y aquí viene la astucia, es simplemente tomo la ecuación 1 y 2 y la sumo. Sumo, fíjense, haciendo siempre voy a tomar 1, le sumo I por 2. ¿Ok? Tomo 1 y le sumo la ecuación 2. Si hago eso, entonces me va a quedar en el lado derecho, me va a quedar m, z2 punto, más m, x2 punto, ¿cierto? Y eso simplemente va a ser lo mismo que escribir m por a2 puntos. ¿Ok? Si sumo cada una, me va a quedar cada componente m, la parte real, más i, m, la parte imaginaria de 2 puntos. Lo mismo para el otro lado. Entonces, se sigue en realidad es la misma ecuación, pero ahora la variable es compleja, nada más. No he cambiado nada más que A es complejo, es exactamente la misma ecuación, pero A es complejo. ¿Okay? Y lo importante, no olvidar, es que mi variable que me interesa, Z, es la parte real de A. Es la parte real de A. O sea, resuelvo A y después tomo la parte real y eso me debería dar la solución que me interesa. Pero entonces lo que voy a hacer es que la resuelvo
en el espacio complejo y después le tomo la parte real y tengo mi solución. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas que tiene en general eso? Es que es más fácil manipular números complejos, vamos a ver que va a ser más simple que quedarme con la parte real. Entonces, ¿cómo uno resuelve esto usando, si quieren, variable compleja? Bueno, muy simple, hago para resolver la ecuación, llamemos la ecuación 3, para resolver 3, entonces, para resolver 3, usamos el ANSAT siguiente. ANSAT es una adivinanza, y la adivinanza que voy a hacer va a ser motivada por lo que ya sabíamos. Ya sabemos que la solución es una forma, una constante por seno de algo, pero cuando tenemos seno o coseno, eso corresponde al mundo de los números complejos, o simplemente exponenciales con argumentos complejos. ¿Ok? Así que voy a usar como ANSAT A igual a simplemente un A0, que es un número complejo, este no es necesariamente un número real, un número complejo, tiene un módulo y una fase, son dos constantes escritas una sola vez, por exponencial de I, y en este caso, o exponencial, no sé lo que sea hacer imaginario, no, déjenme llamarla por ahora sigma de t, es simplemente hacer el valor propio si quieren verlo, pero esto puede ser complejo. ¿Ok? Y eso me da un número complejo, y si quiero mostrar la solución, le aplico parte real y ya tengo mi solución. ¿Ok? ¿Es claro para todos lo que estoy haciendo? Simplemente complejizo, y después busco ANSAT en el espacio complejo. Esto en principio es complejo, esto pertenece a los números complejos, no va a ser una función no real. Entonces reemplazo eso acá, ¿y qué me queda? Bueno, me queda simplemente m por la segunda derivada de a, pero cuando va a segunda derivada de a, bajas de ahí si quieren sigma al cuadrado por a0 por exponencial de sigma de t. Eso es simplemente tomar la segunda derivada. Después me queda menos k por a, y eso es a0 por exponencial de sigma t. ¿Okay? Y después menos lambda por la primera derivada de a, eso me da un sigma, ¿okay? Por a0 por exponencial de sigma t. Obviamente la gran gracia que tiene esta ecuación es lineal, y ese sigma, no importa si es un número complejo o no, la exponencial nunca puede ser 0. ¿Okay? La exponencial es un número que nunca es 0, por lo tanto lo puedo cancelar perfectamente de todos lados. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y eso me permite encontrar una relación para sigma, que la voy a calcular, y esa relación para sigma, si que la escribo abajo, la reescribo, pero tiene que la escribo acá, es más fácil, se nos va a quedar que sigma, si quieren verlo, es igual a esto, lo que sigma es igual a menos k dividido por el n, para que más bonito, eso tiene dimensión de frecuencia. Obviamente la 0 también lo puedo simplificar de todos lados, me queda que vale menos lambda por c. ¿Ok? Me queda una ecuación cuadrática que la voy a resolver inmediatamente. La voy a reescribir, simplemente la puse ahí para que sea más simple lo que iba a escribir inmediatamente. ¿Está bien? ¿Terminaron de escribir? ¿Para escribir esa? ¿Sí? Por supuesto. Si no, y sí. Y tú dijiste algo interesante también, porque no sé si se recuerdan, pero K partido por M era la frecuencia de oscilación, y lambda partido por M, si se recuerdan, cuando dejé caer un objeto, era el tiempo de relajación. ¿Se recuerdan cuando tomé un objeto en paracaídas y calculé, me quedaba por exponencial de lambda partido por M, y entonces el tiempo característico de oscilación era algo así como M partido por lambda. Así que está bien, me dan dos cantidades que tienen algún sentido físico que vamos a ver inmediatamente que son importantes entender. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué sentido. Bueno, entonces, ¿estamos bien? Bueno, entonces borramos y escribimos de nuevo esta relación y la resolvemos. Entonces, eso nos da algo que seguramente conocen, le llamamos, por supuesto, un polinomio característico. Simplemente supongo una solución exponencial, eso me entrega una relación para este polinomio característico, donde sigma, si quieren verlo así, es lo que llamamos un valor propio. ¿Okay? Entonces, el mismo lenguaje que supongo aprendieron en su curso de álgebra. Entonces, que me da sigma, me quedo sigma al cuadrado, es igual a menos, lo paso para acá, me queda más, si quieren, acá me queda lambda partido por m, sigma, y si paso el otro también para acá, era más, que cada mantengo los signos también, k partido por m, igual a 0. ¿Ok? Nos queda exactamente esos signos. Paso los dos para el lado y me quedan más, así que estamos bien. ¿Ok? Y esto, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Es una ecuación cuadrática, así que sigma vale, simplemente recuerden el coeficiente que acompaña el tiempo lineal, lambda partido por n, más menos raíz cuadrada de este símbolo que está aquí al cuadrado, lambda por n al cuadrado,
la solución de la ecuación cuadrática, me queda menos 4, entonces me queda el simplificado vale 1, y el de acá también vale x. Y eso significa k partido por m, partido por 2. ¿Dónde está aquí menos? Menos. Ahí sí, por supuesto, menos b. Muy bien, ¿sí? Y ahora, ¿qué me queda esto? Esto, ahora, ¿qué es esto? Voy a estar representarlo, cuando me gusta representarlo, esto lo llamamos el espectro. El espectro del conjunto de valores propios. ¿Okay? ¿De qué nos sirve el espectro? El espectro nos permite, si lo dibujamos, acá lo voy a dibujar, es un número complejo, esto ya, ¿o no? En principio va a ser parte real y parte imaginaria, y aquí debo dibujar el espectro. ¿Ok? Entonces lo voy a dibujar para distintas condiciones. Primero que nada, si suponemos, si hay que hacer algunos supuestos, vamos a tener dos casos que tienen que ver con el discriminante, si es complejo o no. Si lambda es pequeño, es decir, que la disipación es pequeña, si tomo este péndulo que está acá, este resorte está acá, y la disipación es pequeña, entonces me va a quedar que la raíz cuadrada está en el plano complejo. ¿Okay? Porque si quieren verlo, lambda es pequeño, menos este número que es de orden 1, hace que esto no sea real, sino que sea imaginario. ¿Okay? Vamos a poner ese caso, yo voy a explicar por qué eso hace que esto siga. Entonces, si lambda, si quieren verlo así, partido por m al cuadrado es menor que 4k partido por m, físicamente significa poca disipación. Poca disipación es lo que pasa con el aire, en este caso estamos viendo acá. Vamos a ver por qué es así, porque las soluciones me van a enseñar lo que vemos esto hasta acá. En este caso, vamos a ver que este espectro tiene una parte compleja. ¿Okay? ¿Qué significa eso en este caso? En este caso simplemente va a significar que esto es complejo, por lo tanto, mi solución, mi valor propio, que es de la forma sigma igual a menos lambda partido por m, es, si quieren verlo así, más menos i raíz cuadrada de 4k partido por m menos lambda partido por m al cuadrado, y todo esto dividido por 2. Es decir, que si lo grafico acá, puedo contar que uno está acá y otro está acá. Uno, por supuesto, está en su complejo conjugado. Eso es cuando se le hace esta relación que está acá. Mientras lambda partido por m al cuadrado sea menor que 4k partido por m, el espectro es así. Tengo dos valores propios complejos conjugados con parte real negativa. ¿Ok? ¿Y por qué eso es importante? Bueno, la solución de esto ahora, si yo escribo mi solución, es a igual a a0. ¿Ok? A0 entonces lo escribo así, a0 por exponencial de esto. Y que a menos lambda partido por m más menos i raíz de k partido por m menos lambda al cuadrado partido por m. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por t, por supuesto. Todo esto por t. Esa es la solución, el exponencial de sigma por t. Y ahora tomo la parte real para reconocer mi solución física, porque es una solución compleja, para entenderlo un poco mejor. X o z, perdón, era la parte real de A. Bueno, la parte real de esto está acá, la exponencial de algo que es real sale para afuera, la exponencial de algo complejo se escribe como exponencial complejo, ocupa la ecuación de Euler, es simplemente coseno del argumento más i del argumento. ¿Okay? Así que la parte real va a ser esto también un número complejo, que lo escribo como un módulo de A. Ese número que hay puede ser complejo. ¿Ok? En principio es complejo. O sea, en principio ese número debería ser escrito así. Como número complejo lo puedo escribir como un módulo por una fase. ¿Ok? Un número complejo siempre lo puedo escribir como un módulo y una fase. ¿Ok? Todo número complejo se escribe así. Y por lo tanto, la parte real siempre me queda, el único módulo me queda acá, esta fase simplemente se me mete acá, es una constante integración, tengo que tener dos constantes de integración, no voy a cosas de orden, me queda la parte real, esto simplemente va a ser exponencial de menos lambda partido por mt por coseno de la parte imaginaria, que en este caso es raíz de 4k partido por m menos lambda al cuadrado partido por m de más una fase arbitraria que tiene que ver con la condición inicial. Ya está. Eso me da mi solución. Me dice, esa es la solución matemática. Lo voy a explicar. Pero eso me dice inmediatamente cuál es la solución. Me dice que cuando el sistema tiene poca disipación, la solución se escribe como un coseno, una solución que oscila, pero está multiplicada por una exponencial. ¿Ok? ¿Es claro para todos ustedes? ¿Alguien no entiende ustedes? Lo voy a verificar de todas maneras. ¿Se entiende o estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Todos claros?
¿Sí? Con el partido en 2. El 2 estaba metido aquí, se volvió con la raíz. Obviamente hay un 2 acá. Hay un 2 aquí y hay un 2 acá. ¿Sí? Hay un 2 dividiendo en todos lados. ¿Ok? Súper. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y eso, muy bien, aquí fue el gráfico, lo voy a enseñar inmediatamente, pero la solución de eso, si uno la quiere graficar, ¿qué fue lo que encontramos? Entonces encontramos algo muy bonito, encontramos algo que si uno le gusta graficar esto de cierta forma, si uno coloca el tiempo acá y graficamos acá nuestra solución z de t, entonces fíjense que tenemos algo que es una exponencial que decae con un tiempo típico de relajación que está determinado por la disipación. Entonces eso me da una exponencial. Si graficara solo la exponencial sería algo así. La voy a graficar de forma simétrica arriba y abajo. Eso que está ahí es lo que llamamos envolvente, eso que está ahí es exponencial de menos lambda partido por 2m. ¿Ok? Todavía no es mi solución. Mi solución la voy a verificar en amarillo. En amarillo vamos a verificar z de t. Y nuestra solución es una exponencial multiplicada por un coseno. ¿Ok? El coseno es algo que oscila multiplicado por una exponencial, entonces nuestra solución es esta. ¿Ok? Es esa nuestra solución. Que obviamente es una función trigonométrica que está encerrada o envuelta sobre una exponencial. ¿Ok? ¿Eso qué nos dice? Nos dice que, y este es el caso, este caso está acá, nos dice que si tomo este problema, y yo lo suelto, entonces, si veo la evolución del tiempo, vería que va a ser una oscilación que a medida que pasa el tiempo va decayendo. Va a caer haciéndose más pequeño. ¿Ok? Y si espero poco, va a quedar completamente detenido. Cuánto tiempo se demora en irse a cero, eso me lo da la parte de acá. Eso me da el tiempo típico de relajación. ¿Y cuál es la frecuencia de oscilación? Me lo da la frecuencia, en este caso el problema, que valida raíz de 4K partido por m más S lambda m partido y todo eso dio por 2. Eso me da la frecuencia típica del sistema. La frecuencia ya no es raíz de K partido por m. La frecuencia es afectada por la disipación. ¿Ok? Es afectada por la disipación. No es solo la constante Q, vale también lo otro. ¿Ok? Entonces, notar bien, si quieren, solo para ser enfático, notar bien, la frecuencia, en este caso, no es cualquier cosa, la frecuencia vale, en este caso, vale, si quieren, bueno, hay un 2 por acá afuera, en medio, pero no se nos olvide, en medio de, vale, en este caso, simplemente, vale 4, K partido por M, si no hubiera disipación vale K partido por M, lo que sabemos, menos lambda al cuadrado partido por M. ¿Ok? Esa es la frecuencia. ¿Claro para todos? Así que, ¿sí? ¿Sí? Como, o sea, arriba está como base, como A0 por exponencial coseno y más mono 0 exponencial 0. Sí, eso hice. Y después le tomé la parte real. Te lo explico acá. Voy a estar explicando. Exactamente hice lo que dijiste, lo escribiste perfectamente, solo que lo hice. Pero fíjate lo que hice. Lo voy a tratar de explicar. O sea, si tú tomas, quizás lo hice movimentar, quizás no es complejo, pero lo que hice fue, fíjate lo que hice, lo vuelvo a escribir. Coloqué A vale A0, que lo voy a escribir esta vez como módulo. Esto sí es escalar. Módulo por exponencial de I0. Es un número complejo. Y lo multipliqué por otro número complejo que de la forma, si quieres, menos lambda partido por m medios t. Voy a separar esta letra que es muy explícita. Y acá me queda raíz cuadrada, hay un 2 ahí de k partido por m, 4 menos, y acá me queda lambda partido por m, si quieres al cuadrado, todo eso por t. ¿Está bien? Ahora lo que hice fue, estos son dos números complejos, la suma de dos números, el producto de dos números complejos, se multiplican los módulos y se suman las fases. Entonces eso me queda exponencial de lambda, menos lambda partido por 2 en t más i, ahí ahora factor común, voy a colocarlo todo más cuidado, un medio, raíz de k partido por m por 4 menos lambda al cuadrado partido por 2, eso al cuadrado y por t. ¿Estamos bien hasta ahí? Ah, el más menos, bueno, lo mantengo si quieres porque tengo la raíz, siempre hay una raíz más menos, no te preocupes de eso, es una raíz, ¿ok? Pero la raíz, ¿estamos bien hasta ahí?
Y ahora tengo este número complejo y ahora como número, ahora lo expreso como Euler. Euler diría que en realidad es exponencial de eso, se puede expresar la unidad de Euler como expresa el exponencial número complejo. Entonces Euler diría, mira, esto es, R0 es el módulo por el coseno de eso que está ahí. Pero, o sea, obviamente, y esta parte está en la parte real. ¿Sí? El phi 0 va acá, perdón. Tienes razón. Ahí, es parte imaginaria. Está metida en la parte imaginaria. ¿Sí? Y fíjate ahora esta parte real de este problema es todo eso, esa parte de es real. Porque la suma de la exponencial es la exponencial del producto, ¿cierto? Entonces la parte real me queda exponencial de menos lambda partido por m por t. ¿Cierto? Y esto multiplicado, si quieres, lo voy a seguir dejando así. Puedes enfatizar el más menos para que veas que funciona bien. Y más menos, si quieres, sin el más, esto no tiene el más menos, ¿no? Y entonces me queda, lo voy a escribir con cuidado, me queda un medio de raíz de k partido por m por 4 menos lambda partido por m al cuadrado, por eso por t. Ok, si quieres el t lo coloco acá, más if. Lo voy a colocar así para que quede más if. ¿Sí? Y ahora esto lo escribo como una suma, como lo haría Euler. Y ahí vas a ver que encuentro soluciones. Esta me queda R0, exponencial de menos lambda partido por m t. ¿De qué? Euler me diría, mira, es el coseno del primero. El coseno le da lo mismo si es más o menos, por eso el signo lo saqué para afuera, y esto es una constante, así que eso me queda coseno de raíz de k partido por m, 4 menos lambda m, todo eso elevado al cuadrado, por t más phi 0. ¿Sí? Y el más menos se afecta al seno, porque el seno es una función impar, el coseno es par, el coseno le da lo mismo a la raíz cuadrada, es la parte imaginaria la que me aparecería un más menos y seno de lo mismo. ¿Están de acuerdo? Y ahora tomen la parte real. Si le tomas la parte real a esto, ¿qué es lo que te da? ¿Qué te da la parte real? La parte real te va a dar... La parte real solo va a lograr y te queda A0 por exponencial por coseno de su. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, estábamos aquí. Sí, estábamos allá. Pero simplemente es eso para estuviéramos de acuerdo. ¿Sí? Pero solo aplicar números complejos y aplicar las propiedades de los números complejos. Son muy útiles. Para calcular números complejos son realmente una maravilla. Calculan muy rápido. Son muy cómodos de uso. Por eso usamos números complejos. ¿Ok? Y entonces, sí. ¿Qué gané acá? Gané que eso oscila así y eso efectivamente explica el movimiento. Solo para dar un ejemplo y que lo vean claramente que eso está bien, imagínense lo siguiente. Simplemente lo voy a hacer con el computador, es más fácil. Esto es lo que pasa cuando alguien toma, por ejemplo, un columpio y se lanza sobre el columpio. El columpio para ángulos pequeños es un oscilador. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El columpio para ángulos pequeños se escribe simplemente, si esto es θ, se escribe como n, o si quieren se escribe de la forma θ2 puntos igual a menos g partido por l, seno de θ, ok, menos la disipación que sería lambda por θ, ok. Y ahora, si el ángulo es pequeño, si θ es pequeño, entonces recuperamos la misma ecuación que estamos estudiando para el resorte, que sería menos g partido por L, θ menos lambda θ punto, donde g partido por L es la frecuencia natural del péndulo. Entonces, si ahora tomo un péndulo y la disipación es pequeña, la teoría me dice que debe ser igual a lo que hace este resorte. Es decir, que deberían haber oscilaciones amortiguadas. ¿Ok? Veamos las oscilaciones amortiguadas con el computador. Para estar tranquilo está bien. ¿Ok? Entonces, la vemos con el computador y echamos una mirada, digamos. Entonces, la vemos al tiro del computador, mientras yo busco acá el computador, que debe estar acá, no, esa no. Creo que está en otra por acá. Ok, no, acá está. Entonces, la vemos con el computador, va a ser un poco más grande eso, ok. Ok, ahí sí. Entonces, déjenme un segundo cambiar la resolución para yo verla, si no voy a quedar ciego. Es muy chiquitita, por lo menos para mi vista, en el computador de acá. Por ahí debería estar bien. Ok, ahí se ve bien. Entonces, está acá está el péndulo, y entonces, primero que nada, el péndulo sin disipación hace las funciones que ya sabemos toda la vida, eso para ángulos pequeños debería ser igual que un resorte. Si vemos su evolución temporal, la coloco acá, es decir, le digo al computador que me muestre lo que llamamos un scroll view.
Eso simplemente estamos viendo en este caso hasta acá. Vamos a ver simplemente, ok, es el otro lado, solo eso. Entonces, vemos en este caso, ok, parece que no nos llega más allá la cámara. Ok. Ok, parece que estamos justo al borde de lo que puede hacer la cámara. Ok. Se viene de la cámara, pero bueno, no es grave. Entonces, lo que vemos un poco, lo vemos en la pantalla, no es grave, vemos simplemente una oscilación, en este caso como la que ven acá, que simplemente vemos una oscilación normal. De una condición inicial, eso corresponde al péndulo que oscila normal así. Sin embargo, si le coloco disipación, y esta no le voy a colocar mucha disipación, la disipación está en este nuevo parámetro nu que está acá, voy a colocarle 0,02. Fíjense entonces qué pasa con la solución. Se empieza poco a poco a amortiguar, tal como le pasa entonces simplemente a un columpio normal. Poco a poco la oscilación cada vez se hace más y más y más pequeña y desaparece. ¿Okay? Si lo hago más grande, voy a esperar que se amortigue, igual como esto se va amortiguando. Debido a la disipación, vemos que la solución es una señal armónica que se va a hacer. Si hago más grande la disipación, lo van a ver más natural, por ejemplo 0,05. Eso debería aumentar al doble el tiempo de amortiguamiento, es decir, que si tomo el péndulo y lo suelto, veríamos rápidamente que eso se está amortiguando y se va a hacer. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? Ahí, ojo, el computador está resolviendo la ecuación no lineal. ¿Ok? Pero para darnos pequeños, nuestra aproximación del resorte es correcta, así que describe perfectamente esto. Ahora la pregunta interesante que va a pasar ahora es, ¿qué pasa si en nuestro caso volvemos, en nuestro caso exactamente, volvemos a... Ahí sí. La pregunta es si volvemos a nuestro problema que está acá y tomamos el otro caso. Entonces, este ejemplo efectivamente se escribe bien por esto. Esto muestra, entonces podemos decir, si tiene la conclusión o observación, deberíamos decir aquí, observación deberíamos decir que para disipación pequeña, y así funcionan los columpios que están en la calle, si no funciona así, están pesos. Todo lo que uno quiere es subirse y pendulearse un rato. Entonces, observación para disipación pequeña, y pequeña tiene el ciclo decimal constante, pequeña, entonces, oscilaciones amortiguadas. Hay oscilaciones amortiguadas. Pero ahora viene la parte interesante. Entonces estamos bien hasta ahí. El problema está que si lambda es grande, si le coloco mucha disipación, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si lambda es grande, vamos a ver que aparece algo inesperado, entonces usamos la otra desigualdad. Es decir, que consideremos que lambda es grande. Si lambda es grande, entonces ahora vamos a tener que los valores propios van a dejar de ser imaginarios y van a ser reales puros. Y cuando pasa eso, vamos a ver que desaparece la oscilación. Y este fenómeno, vamos a ver que es una transición interesante que ocurre en el sistema. Entonces, ahora vamos al otro caso. Entonces, antes estábamos, si recuerden, habíamos dicho, ahora nos ponemos el segundo caso. Si lambda partido por m al cuadrado es mayor, ahora, no es menor, mayor que 4, no, perdón, era así. Lambda mayor que 4, en este caso teníamos 4k partido por m. Ok, si es mayor que eso, entonces sigma, si recuerdan por el propio, sigma es la forma menos lambda partido por m, ok, más menos raíz cuadrada de, en este caso teníamos lambda partido por m al cuadrado, menos 4k partido por m, y todo está dividido por 2. Si eso es así, entonces fíjense que en este caso nos dice que luego sigma es real, primera cosa, porque el discriminante ahora sí está en el plano real, no hay ningún problema, es real y hay dos valores propios. Entonces, si vuelvo a mi dibujo que tenía del espectro, entonces dibujaría el espectro así. Si dibujo el espectro, en este caso el espectro, la parte real, la parte imaginaria, siempre voy a dibujar la parte real horizontal. En este caso, un valor propio está acá, vale menos lambda, si quieren, en este caso es negativo, y le sumo un número positivo que es más chico, porque el mismo número menos algo. Así que siempre sumo el mismo número más algo más chiquitito. Me queda ahí, y el otro me queda por acá. Este fue cuando uso el signo más,
y es cuando ocupo el signo menos, me quedan dos valores propios que son completamente reales. Ahora ya no me queda nada imaginario, ahora es completamente real. Por lo tanto, las soluciones de A, ahora son, fíjense, las soluciones de A, uno las puede escribir en realidad, son dos números, en realidad, son dos números o dos soluciones distintas, simplemente me queda que A, me queda la forma A0, por exponencial de menos lambda partido por m, más y menos, si quieren, bueno, dejo la raíz cuadrada, están los dos signos, tengo dos soluciones distintas, y en este caso me queda 4 partido por m, etcétera, y me quedan las dos, si quieren las dos soluciones, tengo dos soluciones, y por lo tanto me dice que si tomo la parte real, z, que es la parte real, en este caso obviamente las soluciones tienen que ser reales, así que simplemente si coloco acá lo mismo una fase, va a ser una constante, porque es real, me va a quedar que las soluciones son de la forma simplemente, voy a tener dos soluciones, una, déjenme llamarla si quieren A1 o A más, si quieren exponencial de menos la de 20, y hay un 2 que me falta por aquí, un 2 que me falta por aquí. Si tomo el signo más, me queda más raíz de lambda partido por m al cuadrado menos 4k m dividido por 2, y acá y m dividido por 2 t, y también me queda un a menos, que es cuando yo el signo menos. Están las dos soluciones siempre. Están las dos soluciones siempre multiplicando todo el problema. Entonces están las dos soluciones de la forma 2m más un medio de raíz de lambda partido por m al cuadrado menos 4k partido por m por t. Es decir, que me queda que el sistema son simplemente soluciones de tipo exponencial. ¿Ok? ¿Qué me dice esto? Esto me dice que cuando tomo soluciones con disipación grande, aquí la disipación es grande, disipación grande, en este sentido voy a llamar disipación grande, o se cumple su está ahí, las soluciones del problema ahora son solo dos exponenciales. ¿Ok? Esto significa que el sistema simplemente va a decaer. Ahora uno dice cuando tengo dos exponenciales, obviamente la exponencial más grande va a decaerse más rápido. La exponencial de un número mayor, negativo, decae más rápido que la otra. Para tiempos grandes, la que va a dominar va a ser la que tiene el exponente más chico. ¿Okay? Si grafico esto, eso quiere decir que si ahora hago el mismo que antes, coloco el tiempo y me doy una condición inicial, voy a ver que simplemente mis soluciones, si parto acá, se va a ir a 0, si parto acá, se va a ir a 0. Inicialmente voy a detectar dos exponenciales, pero para tiempo grande voy a ver solo una exponencial decaer. ¿Okay? Se lo voy a mostrar mejor con el computador para que lo vean más claro. Entonces, cuando la disipación es grande, a priori debería haber dos exponenciales, pero en realidad la suma de dos exponenciales, una tiene un argumento mucho más grande que la otra, las dos son negativas. Obviamente, la que tiene exponente muy grande rápidamente se va a 0, mucho más rápido que la otra. De hecho, se va exponencialmente más rápido que la otra 0, y la otra persigue. ¿Ok? ¿Está claro que se va exponencialmente más chica 0 que la otra? ¿O no? ¿O lo explico más? ¿Estamos claros o no? Voy a explicar un poco más. Lo explico el computador. Primero lo muestro el computador y después lo explico no, matemáticamente más cuidadoso. Entonces, nos volvemos al computador de nuevo. Y vemos entonces de qué sirve eso. Entonces, sirve de la siguiente forma. Okay. Entonces, fíjense ahora, aumento la disipación. Por ejemplo, voy a colocar esta vez mucha disipación. ¿Qué les parece? ¿1 les gusta 1? ¿Disipación 1 es bueno? Lo primero que debiera haber es que no hay oscilaciones. Si lo suelto, no, ahí hay una oscilación. ¿Se fijan? Luego 1 no es suficientemente grande. Voy a colocar 2. Lo suelto y me pregunto si hay una oscilación. Ahí no hay oscilación. Ninguna. De hecho, si voy al espacio de fase, doy condiciones iniciales, no hay oscilación. Desaparecieron las oscilaciones. No hay oscilación ahora en el problema. ¿Ok? Desaparecieron las oscilaciones. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Desde un punto de vista primero geométrico. Dejen tratar de explicarlo, después explico acá. Lo que pasa en el problema es que cuando tengo dos valores propios distintos, tengo dos vectores propios. ¿Ok? O sea, en el espacio de fase, en el espacio donde viven las soluciones, entonces voy a dejar el espacio de fase aquí para explicar lo que voy a decir. Me dicen se para todos. Estoy diciendo acá coloco, en este eje coloco en este caso delta y teta punto en el problema que está allá, o x y x punto. Tengo dos valores propios. Asociados a los valores propios, aprendieron que hay dos vectores propios. Asociados a cada uno, calculan en el espacio x y x punto, hay una flecha
que me dice la dirección la cual atrae con ese valor propio y otra que atrae con este valor propio. ¿Ok? ¿Qué significa para el computador? Hay dos flechas. Hay una sellada, que supongo que es un valor propio, y hay otra flecha que está acá, y el otro valor propio. Los valores propios tienen que ser ortogonales. Eso espero que hayan aprendido. Son dos vectores que tienen que ser ortogonales porque son dos espacios ortogonales. ¿Ok? Eso lo hayan aprendido en álgebra. ¿Ok? Asociados a valores propios, uno tiene vectores propios, los cuales tienen que ser ortogonales, porque son distintos. El sistema se puede diagonalizar en esa base. Y entonces lo que uno aprende es que el problema tiene dos direcciones muy particulares, esta y esta. Esta está asociada al valor propio, en este caso, llamémoslo que tiene el signo menos, y el que está más acá, lambda menos, llamémoslo este lambda menos, y este llamémoslo lambda más. El lambda más es el que está asociado acá. ¿Por qué sí que este es el lambda más? Porque si yo le doy una condición inicial al computador, y eso lo está haciendo, le doy una condición inicial acá, por ejemplo, el sistema quiere irse al origen. Se quiere ir a cero, porque es la suma de una exponencial más otra exponencial. Sin embargo, como una exponencial tiene el exponente tan grande, rápidamente se va a hacer en esa dirección propia. Por lo tanto, en esa dirección propia se va rápidamente a cero y solo entra por la dirección que le cae más lento. Entonces, el computador, cuando le dé condiciones iniciales, siempre va a entrar por la condición propia que tiene el valor propio más pequeño. ¿Ok? Es eso lo que está pasando en el computador. Si miran el computador, lo que hace es que yo, miren, un montón de condiciones iniciales debería entrar por cualquier dirección y no, van a ver que siempre hay una dirección privilegiada. Hay una dirección sobre la cual estoy entrando y es la dirección del vector propio. En esta dirección diagonal que está acá, no entro, y la razón por la cual no entro es que el sistema exponencialmente hace esa más rápido que la otra. ¿Okay? Esa es la razón por la cual en el espacio de fase solo entro por la dirección del valor propio más pequeño. ¿Okay? El otro está exponencialmente suprimido. Ahora voy a explicar por qué está exponencialmente suprimido. Pero antes de decir eso, para no olvidarse, sería que este columpio que a nadie le gusta, es si voy a la plaza y me subo un columpio como esto, alguien me diría, me estafaron. Este es un columpio que no oscila. ¿Okay? Cuando la disipación es muy, muy grande, el sistema no tiene oscilación porque no tiene parte imaginaria. En el espectro no hay parte imaginaria, no hay oscilaciones, son solo exponenciales que decaen. ¿Okay? Ahora uno eso cómo lo logra, y a veces uno sí quiere hacer eso, uno lo logra colocando algo que sea muy disipativo, muy viscoso. Si yo tomo un niño y lo sumerjo, le pongo un traje, no sé, de hombre rana para que pueda estar debajo del agua, y lo sumerjo en un aceite, y lo suelto, verían que no hay, en ese columpio verían que no hay ninguna oscilación, se amortigua completamente. ¿Okay? Es eso lo que hacemos, por ejemplo, en los autos. En los autos colocamos una cosa que llamamos amortiguadores, que lo que hace es que cuando el auto salta, y en vez de ponerse a vibrar así, porque imagínense si estuvieran mal los amortiguadores, yo salto, por ejemplo, un lomo de toro, y empezaría así. Y nadie quiere eso, uno quiere que salte el lomo de toro y quede perfectamente en la posición normal. Lo que uno quiere es que el sistema, en ese caso, los amortiguadores estén sobreamortiguados, es decir, que si lo perturbo, no hay una oscilación. ¿Ok? No hay una oscilación. Si mi amortiguador está mal, uno se da cuenta inmediatamente cuando un auto tiene mal los amortiguadores. Cuando pasa cualquier bache, van a ver que inmediatamente el auto llega al equilibrio, pero después de un rato de oscilación. ¿Ok? Eso está mal. Por ejemplo, si uno diseña, por ejemplo, un edificio, uno le coloca también amortiguadores, cosas, si viene un temblor, lo que menos quiero, imagínense un hospital, lo que menos quiero es que el hospital empiece, después de un terremoto, empiece a vibrar. Los edificios grandes, el problema que tienen es que se demoran un poco en llegar al equilibrio después de una perturbación. Uno quisiera que, bien, le pegue un golpe, eso no lo podemos evitar, terremotos van a haber, pero lo que sí puedo evitar es que rápidamente se posicione en su posición de equilibrio. ¿Ok? Por eso le colocamos amortiguadores a la estructura. Un ejemplo que tiene amortiguadores, porque no los ven todos los días, es el metro. Si miran esas construcciones que el metro está en el aire, no sé si la han visto típicamente, por ejemplo, el Vicuña Maquena, cuando el metro esté sobre digamos, la calle, se van a dar cuenta que está cortado por pedazos. Y si uno mira, está conectado con unas cosas metálicas. Si uno mira con cuidado, se van a dar cuenta que tiene amortiguadores. Entonces, si hay un temblor, esa estructura se mueve un poco, pero rápidamente no oscila, no hace, sino que hace. Vuelve inmediatamente a su posición de equilibrio. ¿Okay? Uno diseña el sistema para evitar oscilaciones. A veces uno quiere oscilación y a veces uno no quiere oscilación. Un niño quiere en su columpio que oscile, si no me diría, me estafaron. Ese sí que quiere que oscile. Pero un edificio, una estructura, uno quiere que rápidamente vuelva a su posición. ¿Okay? Por lo tanto, cuando construimos, por ejemplo, un hospital, sobre todo lugares sensibles como ese, uno le coloca amortiguador a la estructura, de tal forma que si viene una vibración, un terremoto, uno rápidamente espere que eso vuelva a su posición de equilibrio lo antes posible. ¿Okay? Si algo vibra, imagínense cómo se empiezan a caer los aparatos que uno quiere cuidar, son muy caros.
¿Okay? Obviamente hay otros que uno no le coloca nada, porque a uno no le importa que vibre, total, si se cae no es grave. ¿Okay? No es tan grave, no es tan grave, no como un lugar sensible. ¿Okay? Así que a veces uno sí quiere uno y a veces uno no quiere uno. ¿Okay? Entonces, ahora déjenme explicar el argumento por qué uno esperaría que eso sí fuera, uno sí esperaría que eso fuera, ¿cómo se llama? Fuera del tipo amortiguado. ¿Cómo explico eso? Que les dije en palabras, se lo volví a decir en palabras, pero ¿cómo lo explico? Entonces, eso puede explicar de cierta forma, ¿sí? Perdón. Lo puedo explicar de cierta forma. ¿Está bien? Entonces, uno lo puede explicar de cierta forma. Imagínense que yo sumo dos exponenciales negativas. ¿Ok? Lo que tienen que imaginarse es sumar dos exponenciales negativas. Entonces, si suman dos exponenciales negativas, van a tener lo siguiente. No sé cómo, pero no importa. Entonces, imagínense que tienen dos exponenciales. Tengo exponencial de menos sigma 1, o llamémoslo más, que era el más grande, negativo, pero más grande que el otro, sentido más cerca del 0. ¿Viste? Y acá tengo otro, cualquiera de la forma exponencial, menos sigma menos t. ¿Ok? ¿Sí? Imagínense que hubiera algo así. Obviamente siempre uno puede factorizar, donde estoy diciendo que sigma, en este caso, menos o más, si quieren, este está más cerca de lo mismo, es decir, que es mayor que sigma menos cuando tenemos con signo negativo los dos. ¿Ok? Los dos son negativos, no hay que olvidar, los dos son negativos, pero son así. Los dos son negativos, si quieren los escribo así, pero los dos son negativos. ¿Ok? Lo importante es que son negativos, parte real, negativo. ¿Ok? Entonces, este es mayor, está más acá que el de acá. Bueno, siempre puedo factorizar por esto. Siempre puedo escribir A de la forma exponencial de sigma más T de 1 más, y aquí simplemente, para que me quede lo mismo de acá, divido por A, da lo mismo eso, lo importante es que me cambie sigma menos sigma más. Siempre puedo hacer eso. ¿Ok? Y ahora, como sigma menos es mayor que sigma más, esto entonces este exponencial que está acá, uno se pregunta qué signo tiene. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Y esto entonces hace que a medida que pase el tiempo, esto obviamente se va a 0, y esto es exponencialmente más pequeño que un exponencial. ¿Ok? A medida que el tiempo crece, esto se va haciendo cada vez más pequeño, y hace entonces que lo que gane sea el de acá. ¿Ok? Esto me dice que cuando yo sumo entonces dos exponenciales y las comparo, la que tiene el exponente dominante, entonces va a ser la que exponencialmente le gana a la otra es exponencialmente más chica a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Esa es la razón profunda. Entonces, a pesar que yo sumo dos exponenciales, son dos exponenciales, en la práctica van a ver una sola. Y si la grafican, se van a dar cuenta que, o sea, coloco dos, siempre a tiempo grande, la que gana va a ser la que tiene el exponente dominante. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Estamos bien? ¿Tengo claro para todos el argumento? Y por eso en el computador solo veíamos uno. Pero lo primero que debería hacerles notar que, y esa es la parte interesante, ¿qué fue lo que descubrimos? Deje de mostrarles lo que descubrimos. Entonces, observación. Y esta es la observación interesante. Lo que vimos dos casos interesantes. Cuando la disipación es pequeña, disipación pequeña, vimos varias cosas, vimos que, bueno, no les mostré el espacio fácil, pero vimos que el espectro era así. Vimos que el espectro era así. Dibujaba la parte real, la parte imaginaria, el espectro era así. Después vimos que, no les mostré, pero el espacio fácil se lo habían dibujado, serían trayectorias que tienen forma como espirales. Ya les mostraba con un péndulo y lo dejan caer, verían que tenía esa forma. ¿Estamos de acuerdo? De todas maneras, si alguien no se acuerda, bajo la disipación y disipación no nula, pero disipación, si hay una condición inicial, vemos trayectorias que son de tipo espiral. ¿Ok? Eso es el espacio fácil, es decir, eso es en θ o en x. Y si vemos la evolución temporal, veríamos que tenemos T y acá veríamos que en el eje vertical veríamos oscilaciones amortiguadas, etc. Para disipación grande, voy a escribirlo así porque quiero decir que hay algo interesante que está pasando. Para disipación grande,
disipación grande, vemos que el espectro ahora es puramente real. Después vemos que en el espacio de fase no hay oscilaciones. Vemos que si una condición inicial, en el espacio de fase, θ, o sea, x punto, veríamos que las condiciones tienen una dirección propia privilegiada. Uno parte y ve esencialmente una dirección. Y si vemos la evolución temporal, veríamos que las trayectorias no tienen oscilaciones, solo hay trayectorias amortiguadas. ¿Ok? Es eso lo que estamos viendo en todo el problema. Es exactamente el mismo problema. En este caso, es exactamente lo mismo. O sea, tenemos esto y vemos que de acuerdo a las condiciones donde esté, si lo coloco en una zona donde la amortiguación es muy grande, no hay oscilaciones, si es pequeña, hay oscilaciones. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿De qué pasó cuando la disipación es pequeña? Tengo un tipo de comportamiento y después aquí tengo otro. Al de acá le ponemos nombre, al de acá le llamamos oscilaciones amortiguadas. Voy a escribir arriba, porque ya van a pensar porque amortiguadas. Y aquí hablamos simplemente de relajación. Vamos a hacer un equilibrio. No hay oscilaciones. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Y esto que ocurrió aquí acá es lo que vamos a llamar una transición. Ocurre, va a ser con carencia, pero en esta broma bonito le va a llamar una bifurcación. Vamos a ver que el sistema exhibe una bifurcación entre un tipo de comportamiento a otro tipo de comportamiento. Y la bifurcación en este caso que vemos es la que llamamos una mortificación de ser amortiguado a ser sobreamortiguado. En realidad aquí hablamos de oscilaciones, no hablamos de reflexión, hablamos de oscilaciones sobreamortiguadas y aquí hablamos de oscilaciones amortiguadas. Y por lo tanto tiene que haber una transición, tiene que haber algo especial. Algo que una pasar de aquí a acá. Eso es lo que llamamos transición o bifurcación. Hablamos en este caso en el lenguaje más ingenieril, hablamos de bifurcación de amortiguado a sobreamortiguado. Amortiguado a sobreamortiguado. Y en muchos problemas mecánicos, incluso eléctricos, hacemos esto. Vamos a ver que, por ejemplo, circuitos eléctricos son osciladores. ¿Okay? Y uno si les coloca, por ejemplo, resistencia, hace que sean más amortiguado o sobreamortiguado. En realidad mi computador es un conjunto de osciladores acoplados, simplemente que en vez de ser mecánicos son eléctricos, y así con eso hacemos cosas muy interesantes, como computar, calcular. ¿Ok? Entonces uno se pregunta, ya, pero ¿qué caracteriza la transición entre esto y esto? ¿Qué es lo que hace que esto se transforme en esto? ¿Qué es lo que hace que tenga oscilaciones amortiguadas, no tenga oscilaciones? Entonces lo que hace esto es que, y esa es la caracterización, es que en el espectro pasamos de algo de tener valores propios complejos a tener algo real. Por lo tanto, el punto de transición debe ser el momento cuando los valores propios dejan de ser complejos y son reales puros. O si son reales puros, ¿cómo se transforman en complejos? Es ese el punto de transición. Lo único que diferencia esto a esto es que el espectro aquí es puramente real y aquí es complejo. ¿Okay? Por lo tanto, lo que caracteriza la transición va a ser lo siguiente, y es lo que voy a explicar. Entonces, la transición va a estar caracterizada a aquella cosa que separa estos dos comportamientos. ¿Okay? Y lo que los va a separar va a ser justo cuando los valores propios se vuelven simplemente reales puros, o al revés, valores propios reales puros. Si yo empiezo a disminuir la disipación, lo puedo pasar a ser complejos. ¿Eso qué significa? Que si quieren verlo un punto de vista espectral, y después lo calculamos, lo que tenemos es, o sea, lo que tenemos es que, por ejemplo, acá tenemos oscilaciones, acá están sobreamortiguadas, y acá entonces está el punto de transición, que es cuando los dos valores propios coinciden. Es ahí, cuando el sistema, si quieren verlo, lo que hace es que se unen así, y después se meten acá. O sea, están aquí, se unen en cero, y después se meten en el plano complejo. ¿Ok? Eso es el punto de bifurcación. Esto entonces hablamos de, simplemente, aquí hablamos de, vuelvo a insistir, oscilaciones.
amortiguadas. Aquí hablamos de oscilaciones sobre amortiguadas, relajación, no hay oscilaciones. Guardamos la palabra porque venía un oscilador, osciladores, oscilación sobre amortiguada. Y este es justo el punto donde los dos valores propios son el mismo, coinciden, están degenerados. ¿Okay? Tengo dos valores propios iguales. ¿Okay? Y eso es lo que llamamos en este caso transición. Transición. Matemáticamente, ¿esto qué corresponde? Ahora hay que llevarlo al lenguaje matemático. Entonces, si volvemos a nuestros valores propios, no olviden que esa es la parte real, la parte imaginaria de sigma, del valor propio que estamos calculando. El valor propio era la forma sigma igual a menos lambda partido por m, más menos raíz cuadrada de lambda partido por m al cuadrado, menos 4k partido por m, y todo esto partido por 2. Entonces me tengo que preguntar cuándo, para qué condición crítica ocurre que el valor propio es degenerado. Bueno, la respuesta es muy simple, es simplemente imponer que el discriminante sea 0. Cuando el discriminante es 0, la ecuación cuadrática tiene dos soluciones iguales. ¿Ok? Imponer que esto sea 0 es imponer justo que salgo de estar en el plano complejo y entro en el eje real. Y viceversa. Esa es justo la condición que hace que sea o complejo o sea real puro. ¿Ok? Así que la condición crítica, bifurcación. La bifurcación va a ocurrir cuando lambda, hay un lambda crítico, una disipación crítica, que es igual simplemente partido por m al cuadrado es igual a 4k partido por, en este caso, m. ¿Ok? Cuando eso ocurre, o si quieren que la disipación sea igual a simplemente, si quieren, le aplico raíz cuadrada, entonces me da acá entonces 2 aquí, que queda raíz cuadrada de k, y fíjense que entonces me da acá raíz cuadrada, me baja el k, me sale un m, que va a entrar acá, y me queda un m dentro de raíz cuadrada, un m cuadrado, de hecho. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Cuando eso se cumple, entonces estoy justo en el punto de transición. Cuando estoy justo ahí, el sistema no tiene ni oscilaciones amortiguadas, ni oscilaciones sobreamortiguadas. Está justo en la transición. ¿Ok? Después, ligeramente más grande, tiene o para un lado o para el otro lado. ¿Ok? ¿Es claro? Entonces, vuelvo a insistir, esto es muy, muy útil en nuestra vida cotidiana. Es la transición más, es la bifurcación más general que tenemos. ¿Ok? Tomamos sistemas y cambiándole el mecanismo de disipación, o el mecanismo de estabilización, porque la otra cosa sea que yo agarro este resorte, por ejemplo, si se lo pusiera este edificio y quisiera evitar los roces, es un resorte malo, debería colocar otro resorte con otra constante elástica que se acabe más duro, más duro, más duro, aumentar el K para encontrar el momento que esté justo sin oscilación. ¿Ok? Uno puede cambiar o uno o la otra. ¿Ok? Ahora, claramente, este resorte está en la región de que tenemos oscilaciones amortiguadas. ¿Ok? Y de hecho son buenas, quiere decir que la disipación es bastante pequeña, por eso dura mucho. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Quedó claro la idea? Entonces, este simple ejemplo nos muestra que los sistemas pueden tener transiciones entre tener oscilaciones amortiguadas o oscilaciones sobreamortiguadas, es decir, no oscilaciones, sino simplemente relajación hacia un equilibrio. ¿Ok? Y bueno, insisto, este es un fenómeno que ocurre en mecánica, pero en realidad ocurre en todo tipo de sistemas que sean osciladores, en particular los circuitos eléctricos, son un buen ejemplo de eso. Ok, ¿sí? Raíz de K, no, porque está al cuadrado, le aplico raíz cuadrada, y el m pasa para acá, y tengo un m acá abajo, así que entra y me queda así, eso. Sin el m. De acá sale un m, no te olvides. ¿Sí? Entonces le aplico raíz cuadrada, paso el m, después entro el m, y me queda m cuadrado, lo digo con m, me queda así, y el 2 sale por fuera. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿No hay más dudas? ¿Estamos bien hasta ahí? Porque vamos a cambiar y vamos a ver ahora otro fenómeno muy, muy interesante, que en realidad es un fenómeno que, bueno, muy interesante, en realidad lo usamos para hacer motores, un montón de cosas, que yo creo que vale la pena discutir. ¿Cuál es el fenómeno? Primero se lo explico cuál es.
Ok, los osciladores nos gustan, es entretenido ver que algo oscila, pero uno quisiera, cuando era más pequeño, antes de mostrar el ejemplo, cuando uno más pequeño iba al columpio y se subía, y uno estaba feliz, se subía al columpio, y entonces uno se lanzaba, pero se acostumbraba y se frenaba. ¿Y qué es lo que hacía uno cuando era pequeño? Uno decía, pero yo quiero que esto oscile más, ¿cómo lo resolvía entonces? Entonces uno tenía que decirle a alguien, que eso es típicamente algún familiar, si lo podía estar empujando. ¿Ok? ¿Y por qué uno lo empuja? Cuando uno lo empuja, entonces la persona en permanencia lo mantiene en movimiento. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si jugamos cuando pequeños. Ese fenómeno es un fenómeno muy bonito que llamamos resonancia, que lo ocupamos casi para todos los instrumentos musicales. ¿Okay? La pregunta es cómo yo puedo hacer que una oscilación que es amortiguada, que no es permanente, la hago permanente. Esta pregunta la resolvió la primera vez, o la descubrió Galileo estudiando los péndulos. Se dio cuenta que si agarraba un péndulo y lo soplaba, podía mantenerlo en funcionamiento. Así que lo hacía así. Lo tenía funcionando. ¿Okay? Euler va a ser el que lo va a resolver matemáticamente. Pero en este péndulo, ¿cómo puedo hacer que lo siga? Bueno, piensen que mi mano, ok, ¿qué pasa si mi mano la empiezo a mover? Si la muevo muy rápido, esta opción no funciona muy bien. Si la muevo muy lento, tampoco funciona muy bien. Va a haber una frecuencia especial en la cual lo puedo hacer resonar. Lo muevo muy poquitito y esto va a estar vibrando todo el rato sin problema. ¿Ok? Y es lo mismo que pasa en un columpio. Si me empujan apropiadamente, me pueden tener todo el tiempo exactamente funcionando sin ningún problema. ¿Okay? Cuando se subió un columpio, le decía alguien no le decía tápate el ojo y empuja. ¿Cómo me tenía que empujar esa persona cuando me subía al columpio? ¿Cómo me tenía que empujar? Pregunto. Si me ponía alguien ahí a empujar, ¿cómo tenía? Porque si el tapo el ojo, le aseguro que no va a funcionar. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo la persona cuándo empuja? ¿Sí? Cuando justo llega, ¿cierto? Bueno, eso lo llamamos un periodo. La persona me empuja justo en la frecuencia natural. Justo cuando pasa un periodo, fíjense, y bueno, un periodo, ahí me empuja. Si la persona cierra los ojos y me empuja así, no va a funcionar. Es como lo que hice acá. Si yo cierro los ojos y hago así, no funciona. Si yo quiero que esto resuene, fíjense, lo que hago es que lo tengo que mover justo en la frecuencia natural. Y de hecho, fíjense, empieza a hacer oscilaciones gigantescas. Esto es muy bueno oscilador. Es decir, que si lo hago bien, fíjense esta acá, me va a traer el equilibrio, si yo lo empujo justo en el movimiento, algo que resuene. Todos los instrumentos musicales hacemos esto. Cuando uno toma una flauta y dice, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué si lo soplo y tapo el dedo son un sonido también? Es porque le pego a la resonancia, le pego justo a la frecuencia. Esto es un fenómeno que nos permitió hacer cosas maravillosas porque podemos excitar a un oscilador con muy poca amplitud. ¿Okay? La amplitud, recuerden que tiene que ver con la energía. Cuando tenemos oscilador, la energía va a ser amplitud. Pero este movimiento yo lo puedo hacer muy débil de mi mano. No necesito hacer grandes amplitudes para que esto funcione. Muy poco. Si lo hago con la buena frecuencia, esto va a oscilar perfectamente. Tengo que encontrar la buena frecuencia de la oscilación. Lo único que descubrir la buena frecuencia. La frecuencia, por supuesto, es la que vibra, así que lo tengo que mirar, eso. Ese movimiento de todo, si tengo que empezar a mover mi mano en esa frecuencia con muy poco movimiento, puedo hacer que esto resuene. ¿Okay? Que aparezca un fenómeno de amplificación. Si no hubiera disipación, les puedo mostrar que matemáticamente esto explota, se va hasta infinito. ¿Okay? Así que les voy a mostrar ese fenómeno descubierto por Galileo y entendido por Euler. ¿Okay? Resonancias. ¿Okay? Gran fenómeno. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de estudiar es simplemente cómo excitar un oscilador. Cómo hacer que, en forma inteligente, por supuesto, o sea, cómo uno puede inyectar energía de forma que el sistema la adquiera y crezca. ¿Okay? Eso lo queremos hacer, resonancia. ¿Okay? No sé qué asocia la palabra cuando algo le dicen resonancia. ¿Qué piensan ustedes? Solo quiero saber cultura general. O sea, que los padres acá y le dicen resonancia. ¿Qué se imaginan ustedes? Supongo que se imaginan un instrumento, pero no sé qué se imaginan, ¿sí? ¿Alguna interpretación? Si alguien dice algo resuena, ¿qué piensa? Algo, ya, estás pensando en mecanismo físico, pero piensa sin pensar físicamente, piensa que dice algo resonó. No sé, este rumor resonó. ¿Qué es lo que entendería? Trata de sacarte encima lo que vas a aprender, si no piensa más básicamente como piensa un peatón. Un peatón no tiene mucha cultura en general. Si yo le digo algo resonó, ¿qué entendería ese peatón? ¿Qué piensan ustedes que entenderían? Algo que suena fuera, algo que se amplifica, algo pareciera ser que uno cree que es magia, uno cree que uno le ponga, obviamente la energía se tiene que conservar, por lo tanto la energía que uno le entrega es la misma, simplemente de alguna forma la está usando de forma eficiente. Todos nuestros circuitos eléctricos que usamos en los computadores se basan en resonadores, si no perderíamos la energía todo el tiempo. Es la única forma de usar en forma eficiente la energía, es hacer que algo lo tome completamente.
y cada vez que lo tome lo usa bien. Por eso cuando empujan el columpio, esa persona no tiene que estar todo el rato usando mucha fuerza, basta que le pegue despacito en el buen momento y todo funciona perfectamente. Y eso suena, va igual, toda la vida. Hasta que aprende un nuevo mecanismo que se llama resonancia paramétrica, y eso lo vamos a aprender después en el tiempo con los pies. ¿Okay? Pero ese es otro mecanismo físico. También genera resonancia, pero ese es paramétrico. Ya vamos a descubrir en el futuro. Pero entonces veamos este fenómeno hermoso descubierto por Galileo. Entonces, resonancia. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué en ambos es más la raíz? Pero bueno, Acá un menos, no, este acá un menos, perdón. Yo me equivoqué, que acá un menos. Uno era con más y uno menos. Fui yo que lo puse mal, perdón. Fue errado, coloca ahí un menos. ¿Sí? Entonces, veamos resonancia. Entonces, resonancia, este es el. Entonces, tocamos el título, resonancia. Y le insisto, sobre todo, no sé cuánto les gusta la música, pero todos los instrumentos musicales se basan en esta idea. ¿Okay? Uno toma una guitarra, eso no ni se escucha, pero uno le coloca una cavidad resonante y uno empieza a escuchar inmediatamente. Uno toma un tambor y uno le pega, si uno le saca la cavidad, no suena. Todo eso se basa en resonancia. ¿Okay? Resonancia. Todos los instrumentos tienen resonancia. Por eso lo escuchamos bien y nos gusta, digamos. Entonces, la resonancia simplemente es, la pregunta es, ¿cómo puedo inyectar energía en forma eficiente a un oscilador? ¿Sí? ¿y qué tanto afecta la resonancia en nuestra forma de hablar? ¿Qué tanto le hablamos? No afecta, de hecho, fíjate. O sea, tú dices cuando hablamos, cuando Sí, por ejemplo, si no tuviéramos la caja para acceder, como lo tenemos, eso, no podríamos hablar bien, digamos, hablaríamos mal. De hecho, fíjate, nuestras cuerdas vocales no hace, eso va a ver y simplemente vamos a resonar ni caer. Cuando hablo, hago resonar, si no, no escucharían notas bien. ¿Okay? Todo el tiempo estamos simplemente en la grasa de nuestra boca, estamos simplemente la boca, la lengua y la cavidad, lo que hacemos sistemáticamente, cambiamos esa cavidad para hacer resonar distintas cosas. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. La gracia de resonancia, vamos a ver, es que uno con muy poquita amplitud, uno puede acumular esa energía. Eso es el secreto en realidad de un oscilador. ¿Okay? El gran secreto de un oscilador es que de alguna forma amplifica, porque no es que amplifica, en realidad acumula energía en forma eficiente. ¿Okay? Cuando yo tomo el resorte y le doy la misma energía, le puedo dar energía, pero le doy energía en forma desordenada, no funciona. Fíjense, alguien no se mueve casi la amplitud. Le estoy dando energía, bastante energía. Fíjense, incluso va a ser lo más rápido que pueda. Porque estoy tan lejos de la resonancia que no pasa nada. Sin embargo, si me coloco en la buena región de resonancia, puedo hacer que la amplitud sea muy grande. Incluso la pega en las manos. Con muy poca amplitud. ¿Okay? Es la misma energía, pero es una energía coherentemente bien usada. ¿Okay? Esa es la forma eficiente de transmitir energía. ¿Okay? Vamos a ver que este es el mecanismo más general y eficiente de transmitir energía. Entonces la pregunta es, ¿cómo transmitir energía de forma eficiente? ¿Okay? Porque energía está. Le coloco energía, pero que sea eficiente en un oscilador. Entonces, como les dije, fue la primera persona que se le ocurrió esto, bueno, yo creo que no lo entendió, pero lo escribió. Así que no podemos hacer nada porque lo escribió. Entonces, Galileo, digamos. Entonces, Galileo lo que decía, si uno mira en unos textos o cartas de Galileo, Galileo, en particular Brasil, tiene el resorte, o sea, tomaba un péndulo y decía que cuando lo soplaba empezaba a moverse de una manera muy bien definida y se mantenía mientras lo soplaba. Y cuando dice soplaba, lo dice no así. Toma el resorte, o sea, un péndulo es así, no funciona. Tiene que hacerlo para que llegue igual como lo hacemos un columpio. Y lo describe tal como lo hacemos un columpio. ¿Okay? Así que Galileo fue el primero a decir que tomaba, digamos, un péndulo y decía que al soplarlo, entonces lograba que se moviera una amplitud muy bien definida. ¿Okay? Y lo divertido que dice es que si le cambio el largo y lo midió, cambiaba el largo y tenía que soplar de forma distinta. La razón de eso es que recuerden que la frecuencia natural del oscilador va como raíz de G partido por L.
Por tanto, si aumento n, hago que la frecuencia natural decaiga con la raíz cuadrada de este n. Y se dio cuenta que cambiándola había que soplar distinto. Todo eso lo puedo entender, ¿ok? Experimentalmente. ¿Ok? Así que va a ser el primero que va a entender este fenómeno, y la persona que lo va a resolver va a ser otra, o sea, que va a ser la solución matemática que les voy a mostrar, y otra persona que es Leonard Euler. Entonces es Galileo. Y el que lo va a resolver es otro personaje de la historia, un gran personaje. Euler, bueno, Galileo también, por supuesto, Leonard Euler. En Galileo, ambos son muy importantes en la ciencia, digamos. Euler seguramente quizás para algunos sea matemático o uno de los matemáticos más importantes. Entonces, Leonard Euler. Entonces, Euler va a ser el que va a encontrar una solución matemática. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Euler en solución? Euler lo que va a hacer es que, igual que nosotros, va a decir, ok, tomemos, vamos a hacer algo más simple. La idea es, pensemos que tomamos el resorte, y lo que va a hacer es que va a mover este plano que está acá, tal como yo lo hice con mi mano. ¿Ok? De todas maneras les traje algunas applets, mientras obviamente con la mano me parece que es más claro, pero de todas maneras tenemos algunas applets por ahí, que traje para jugar, donde podemos ver, bueno, traje varias, la resonancia es algo muy fácil de encontrar, pero ahí tienen algunas. Por ejemplo, si está ahí, simplemente uno mueve un soporte, coloca distintos resortes, y vamos a ver que, de acuerdo a cómo uno inyecta energía, obviamente el que va a hacer más amplitud va a ser el que esté cerca de la frecuencia natural. Simplemente uno coloca distintos resortes con distinto largo natural, y la gracia que tiene es que están todos moviéndose, es como que yo colocara distintos resortes y a todos los someto exactamente al mismo movimiento. Pero obviamente el que esté cerca de la frecuencia natural, vamos a ver qué son los que resuenan. En este caso, ¿cuál es el que está resonando? El que está más acá. ¿Okay? Y todos tienen distintas constantes elásticas. El primero tiene constante elástica 50, el segundo 100, y el de allá 200, y tienen todas las masas iguales, y la diferencia está que la frecuencia de oscilación, en este caso es 1.6 Hz. Entonces, si uno coloca raíz cuadrada de cada partido por m, verían cómo eso está funcionando. ¿Okay? Así uno podría hacer un experimento, colgar y ver cómo resuena. ¿Okay? Y lo mismo cuando uno toma un instrumento musical y se pone a soplar o va a tocar manito, más que para ciertos lugares resuena. Se me olvidó traerles uno para mostrarles cómo podemos hacer resonancias. Muy todos conocen, pero prefiero que jueguen y piensen. Entonces, Euler, la idea va a estar sobre ese problema, que lo voy a representar acá, es simplemente vamos a tomar el pivote y lo voy a mover. Eso es lo que vamos a hacer. Tomamos el pivote y lo voy a mover. Y entonces, al moverlo, eso va a aplicar una fuerza sobre el sistema. En realidad, la forma correcta de hacerlo es colocarse en el sistema fijo, agregar una pseudo fuerza, que da cuenta de que eso se está moviendo. ¿Okay? Pero por ahora piensen ustedes que le aplico una fuerza a este lugar que está acá para que sea más fácil. ¿Okay? La forma correcta de escribir sería colocarme en el sistema móvil. Una vez que me coloco en el sistema móvil, entonces ahí me doy cuenta que hay una fuerza que es la mano que me está aplicando haciendo escribir esa. ¿Okay? Esto es muy buen resorte. De hecho, ya tengo más manos. Si lo muevo un poco, ya lo pongo a resonar. Tengo que moverlo muy mal para que no funcione bien. ¿Okay? Debería haberme buscado otro más malo. Pero bueno, en la vida es. Entonces tiene masa m, y veríamos que entonces en este caso, de nuevo, si nos colocábamos el largo efectivo, y tenemos z aquí, la variable de la cuenta es largo efectivo, entonces tenemos m, z, dos puntos, igual a menos kz menos lambda z puntos. Hasta ahí estamos bien, tomando en cuenta todo lo que tiene el problema. Es decir, tiene el aire, está la fuerza de fricción, que lo tomamos en cuenta ahí, está el resorte, que lo tenemos acá, y estamos bien. Entonces lo único que me falta ahora modelar es cómo tomo en cuenta esta fuerza oscilatoria. Esta fuerza que le estoy aplicando acá. Ahora, esa fuerza, vamos a suponer que es una fuerza que tiene una frecuencia característica, que, por ejemplo, si es muy rápida, no debería funcionar. Si es muy rápido, eso no funciona. Entonces, no mirar, porque obviamente la cabeza trata de hacer resonancia. ¿Ok? Si hago así, por ejemplo. ¿Ok? Y obviamente cuando lo miro es imposible evitar, porque la cabeza está diseñada para buscar bien la energía. Entonces, pero como lo que está haciendo ahí al azar está ahí. Entonces, ¿qué le agrego? Bueno, le agrego acá una fuerza, ok, llamemos si quieren gamma, por coseno de omega t. Está lo mismo si coseno o seno más una fase. Cualquier función
periódica que coloquen va a funcionar. Voy a hacerlo en esto porque sale más fácil de calcular. Función periódica. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es esta la ecuación que quiero resolver y esta es la ecuación que les quiero mostrar cómo uno puede inyectar energía a este sistema de forma coherente. ¿Ok? No sé si saben, de hecho, bueno, les puedo contar una historia antes de la acción. No sé si saben, cuando los militares marchan sobre los puentes, o sea, cuando van marchando, los militares saben que cuando caminan van todos así ordenadamente. Pero cuando pasan puentes, tienen prohibido hacer eso. No sé si saben eso. De hecho, se me olvidó traer un video. En Londres hay un video famoso también de un puente informal diseñado que la gente usaba y el puente se empezaba a mover para todos lados, casi se cae. Peligroso. Entonces, los militares también, el problema es que se pueden a marchar. Si la frecuencia coincide con la frecuencia natural, esto puede explotar. Y eso es lo que pasa. ¿Okay? Cuando la gente empieza a pasar sobre, digamos, puentes, están todos al mismo tiempo haciendo eso, a pesar que la amplitud es pequeñita, van a haber una resonancia, y la resonancia puede hacer que se empiece a vibrar mucho, y si la vibración es muy grande, se puede incluso caer. ¿Okay? De hecho, hay uno famoso que se llama Tacoma, pero el mecanismo es distinto, pero eso puedo mostrar también. Ese sí tenemos registro. Entonces, cuando uno diseña algo, lo primero que tiene que diseñar, lo tiene que diseñar de tal forma que las vibraciones estén lejos de la frecuencia natural. De hecho, no sé si le va a pasar, si uno está en puentes de verdad, pasa una micro, un camión, y uno siente que eso vibra, y uno se asusta un poco. Supongo que les ha pasado alguna vez. No sé si la parte de asustarse, pero se vibra un poco. Eso, entonces, cuando uno diseña algo en particular, uno tiene que diseñar, por ejemplo, si este edificio fue diseñado en la época del transporte público, era otro. Y por lo tanto está diseñado en la época, digamos, por un transporte que era muy distinto al actual, y por lo tanto, cuando estamos con el actual, tenemos que pensar cómo amortiguar, cómo detener todas esas vibraciones que pueden hacer resonar la estructura que uno diseñó. Porque se ponen a vibrar, y es pésimo que se ponen a vibrar, porque pueden resonar. Así que eso hay que tener cuidado. Entonces colocamos este forzamiento que está ahí y veamos cómo resolver. Entonces lo vamos a resolver, digamos, a la Euler, por supuesto, como Euler lo resolvió. Entonces, Euler, ¿cómo resolver este problema? Obviamente lo complejiza y ahí lo resolvemos fácilmente. ¿Ok? Pero esta vez tenemos un coseno, entonces para complejizar bien, ¿cómo se complejiza esto? Entonces complejizamos. Y para después resolverlo bien, voy a hacer lo mismo que hice antes, o sea, escribo la misma ecuación, pero escribo una segunda ecuación un poco más astuta para que el problema sea un poco más fácil de resolver. Entonces lo que va a hacer Euler va a ser simplemente decir, bueno, coloco una nueva variable, llamémosla, no sé, y también, 2 puntos igual a menos kz menos lambda y punto, perdón. Y acá, entonces, para generar un buen número complejo, vamos a escribir gamma seno de omega t. No coseno, seno. ¿Para qué? Cuando lo sume, ese forzamiento se va a transformar en exponencial de omega t. Y ahí va a ser mucho más fácil resolver. Y después tomo la parte real y tengo mi solución. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Siempre voy a definir un A, tal que va a ser Z más Y. ¿Ok? Y la gracia es que la solución es en la parte real, pero lo resuelvo en este espacio complejizado porque es más fácil para calcular. ¿Ok? Esa es la gracia de Euler. Euler no inventó todas esas funciones exponenciales. Para resolver estos problemas fue que inventó todo eso. O sea, Euler hacía matemáticas, era físico, matemático, etc. Y por lo tanto trataba obviamente de resolver los problemas. Y por lo tanto inventó todas esas cosas no por solo jugar, las inventaba para resolver. Por eso inventó el exponencial de Iteter. ¿Ok? No lo inventó él, lo inventó él también. La exponencial misma lo inventó él. ¿Okay? De hecho le llamamos Euler, le decimos exponencial. Por Euler, ¿ok? Así que este tipo bueno. Entonces, Euler, ¿cómo va a hacer esto? Entonces, tomamos estas dos ecuaciones, llamámosla de nuevo si quieren A y B, porque ya usé un y dos para confundirla, tomamos A más y B y la resolvemos. ¿Está bien? ¿A todo esto estamos bien? ¿Sí? Entonces, tomamos A más y B. Entonces colocamos A más y B y luego encontramos la ecuación de la forma M A puntos igual a ¿qué? Encontramos por acá que menos K por A número complejo menos lambda por A punto, hasta ahí nos queda igual a lo que escribimos antes, y acá nos queda más gamma por el exponencial de I, en este caso omega t.
¿Ok? Si no habría sido un coseno, un seno, uno suma astutamente, uno habría quedado más una fase, no cambia nada, solo coloqué el coseno para que fuera trivial. Pero si no fuera, si fuera un seno o más algo, simplemente le sumo y acá me queda una fase, no cambia nada. ¿Ok? Solo fue para que fuera más pedagógico, pero pueden colocar cualquier función trigonométrica y la complejizan astutamente. ¿Ok? No hay nada de otro lado. Y gamma en este caso es un número real, gamma real. Ese sí que no es complejo, gamma real. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Bueno, para resolver esta ecuación, de nuevo, si quieren, divido por m, para que me quede más bonito, también pueden factorizar algo. Me va a quedar menos k partido por m por a menos lambda partido por m por a punto, más gamma partido por m por exponencial y omega. Esto que está acá es muy importante en la frecuencia natural de un oscilador. ¿Okay? Así que lo voy a llamar omega 0, la voy a llamar raíz cuadrada de k partido por m. Oscilador, entonces frecuencia natural del oscilador. Frecuencia, como la del péndulo era raíz de g partido por m, es k partido por m, raíz cuadrada. Frecuencia natural del oscilador. Esa es su frecuencia natural. Y entonces, ¿por qué? Vamos a ver que eso es importante porque va a haber una relación entre omega y omega 0, la cual me dice cuándo hay resonancia. De hecho, va a ocurrir cuando son iguales. ¿Okay? Pero vamos a encontrar todo tipo de relación, así que prefiero escribirla así, que es un poquito más fácil de entenderla. Me queda así. Este lambda partido por m, ok, con cierto perturbamiento, no molesta. Este gamma partido por m, por exponencial de i omega 0. ¿Ok? ¿Estamos bien? Simplemente lo escribir así para que sea más natural lo que voy a mostrar. Entonces, solución. Ahora sí vamos al Euler. Entonces, para resolver esta ecuación, Euler va a ser el siguiente. Alza a la Euler. Entonces, Euler, a todo esto del padre de la física soviética, o rusa, fue contratado por el zar para que desarrollara la Academia de Ciencia Rusa, y tuvo gran parte de origen suizo, y estuvo gran parte desarrollando la ciencia en Rusia, y después volvió a Francia y Suiza, donde continuó su carrera. Pero era contratado por distintos, en esa época, reyes, u otros, digamos, para que pudiera desarrollar la ciencia de distintos lugares. En particular, el padre de la ciencia rusa. Entonces, Euler va a usar que alza, va a decir simplemente A igual a simplemente va a decir, voy a buscar una solución de la forma a 0, por exponencial esta vez va a colocar explícitamente i omega t. ¿Ok? Va a buscar soluciones de esta forma. Fíjense que esta vez estoy colocando, el sistema me fuerza, entonces fíjense que esta vez no colocó la frecuencia natural. Lo que él está diciendo es que voy a buscar soluciones. Lo que va a hacer, voy a buscar aquí, es que va a buscar soluciones que no es que oscilen con la frecuencia del sistema, va a buscar oscilaciones que oscilan con el forzamiento. Porque el sistema al estar forzado va a vibrar con esa oscilación. Simplemente que va a mostrar que la amplitud es mala y va a mostrar que esa amplitud diverge infinito si no hay disipación cuando justo le pego a la frecuencia natural. Pero eso va a tener que resolver el viernes. ¿Okay? Ya estamos en la hora. Y recuerdo que el ejercicio es voluntario. Simplemente mi idea es que sigan estudiando, que no dejen de estudiar. ¿Okay? Yo entiendo que es una época quizás compleja, pero lo peor que pueden hacer es relajarse. Hay que tratar de estudiar. ¿Okay? No olviden eso. ¿Sí? El control sería te dije hasta la semana pasada. ¿Okay? O sea, si se sigue corriendo su cuenta hasta un mes, nada, algo así, siempre sería hasta la clase pasada. Esta semana no hay control, no vamos a hacer evaluaciones y paro porque es complicado. ¿Okay? Solo vamos a hacer ejercicios, si no hacen solo ejercicios voluntarios para que sigan estudiando. Lo que significa que mientras más ejercicios voluntarios tienen, más va a borrar los trabajos. Si te ayudan, por supuesto, si no, no. ¿Okay? ¿Está ayudando? ¿Ok? ¿Sí? Con W0, esa es la frecuencia del oscilador, se refiere al resorte, ¿no? Sí, sí, te refieres al resorte pura, su frecuencia intrínseca. ¿Ok? Frecuencia intrínseca a un sistema. A eso lo llamamos frecuencia natural. ¿Ok? Muy bien. ¿Y alguien sabe lo que son las resonancias magnéticas, todo esto? ¿Esa palabra resonancia? ¿Eso la usamos mucho?
Ok, sus células tienen frecuencias y sus órganos también. Lo que hacemos es que lo hacemos resonar y los podemos mirar. En vez de hacerlo con el resorte, lo hacemos con tu propia materia orgánica y podemos ver a través de tu cuerpo. ¿Cuándo se desarrolla esa tecnología o cuándo es ¿Cuándo se desarrollaron? Esos son de como los últimos 20 años. cómo descubrieron de que las células resuenan? Porque todo organismo resuena, toda cosa que tenga materia tiene frecuencia, todo. No existe materia sin frecuencia. Pero, o sea, la hacen resonar y ¿qué pasa? ¿Cómo se la vuelve bien? A través de ondas magnéticas. Lo que hacemos es que hace resonar, pasa el magnetismo y eso entonces irradia. Y medimos la radiación. Las células irradian. Sí, cualquier cosa que vibre, como al tener cosas magnéticas, también radia cosas magnéticas. Y entonces se aumenta la amplitud y se recibe. ¿Qué podemos ver? ¿Cómo irradia? Eso, eso. Muy bien, eso es lo que hacemos, radiar. Ok, muy bien. Nos estamos viendo entonces prontamente. Chao, nos vemos.